Buenas noches a todas y todos. Espero que se encuentren bien. Mm, bueno, como asumo le ha participado su coordinador de curso, yo lamentablemente la anterior oportunidad he tenido un pequeño percance de salud. Me he visto obligado a verme sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, ya ahora pues totalmente repuestos, reiniciamos y retomamos lo que es la clase de la materia. ¿Estamos claros? ¿Me escuchan bien? Aló, aló, ¿me escuchan bien? ¿Aló? Aló, aló, ¿me escuchan bien? Sí, Lisan, se escucha. Ok, excelente. Entonces, empezamos con el avance, ¿ya? En la anterior clase hemos tenido la posibilidad de empezar a explicar los diferentes componentes que tiene un estudio de mercado. Hemos hecho énfasis específicamente en lo que es el producto y los subproductos a partir de dos perspectivas, en lo que es su descripción y el uso. Y hemos también procedido a explicar lo que implicaba el segundo componente de lo que es un estudio de mercado, específicamente referido a lo que es el mercado consumidor, ¿ya? Y nos detuvimos acá. Hoy vamos a empezar a explicar lo que es el tercer componente de lo que es el estudio de mercado, y ya tiene que ver con lo que es el mercado proveedor. Acá nosotros primero tenemos que identificar qué entendemos por mercado proveedor. A ver, el mercado proveedor para nosotros, para nuestro proyecto, va a significar aquel conjunto de personas naturales o jurídicas, una persona, un ser humano, me refiero específicamente, o cualquier empresa u organización que tenga la posibilidad de darnos el conjunto de requerimientos, insumos que nosotros necesitemos para desarrollar el proceso productivo de nuestro proyecto como tal. Cuando me refiero al proceso productivo, pues me estoy refiriendo tanto a lo que es el proceso productivo que genera bienes como el proceso productivo que genera servicios. Entonces, toda aquella persona, todo aquel conjunto de empresas o todo aquel conjunto de personas o empresas que nos doten específicamente el conjunto de insumos, materiales, materias primas, etcétera, que sea necesario para lo que es la producción de nuestro proyecto, pues lo denominamos nosotros proveedor. En este punto, nosotros tenemos que identificar al conjunto de personas o empresas que nos van a proveer o que nos van a dotar el conjunto de insumos y materia prima específicamente. ¿Ya? Tenemos que identificar no solamente aquellos que esperamos o pretendemos que atiendan nuestros requerimientos, sino incluso aquellas empresas o personas que se constituirían en una alternativa en el caso de que estos proveedores que yo deseo que quieran atenderme, pues no lo puedan hacer. Imaginemos, ¿no? Por ejemplo, que yo requiero pan para lo que es mi proyecto. Entonces, si preveo que la empresa Bimbo, por ejemplo, quiero específicamente que ella me provea porque es ella la que tiene los insumos que específicamente cumplen las características que yo requiero, pues además yo puedo colocar o debo colocar acá también las otras alternativas de proveedores. La francesa o incluso el conjunto de panaderos que pueden tener la capacidad de atenderme o a partir de la suma de sus volúmenes, de sus disponibilidades, ellos puedan atenderme. Entonces acá debo contener o debo considerar específicamente a todos los proveedores como tal, sin excepción, estamos claros, sin excepción. Entonces, acá implica que nosotros tenemos que proceder a construir este punto desde dos perspectivas. Uno, desde la perspectiva de la identificación de los proveedores, y acá, a partir de la identificación del conjunto de proveedores, como les decía, de aquellos que pretendemos o son prioritarios que nos atiendan, pero además considerando aquellos otros que, en caso de que no nos atiendan, pues ellos nos puedan proveer. Pueden incluso estar referidos a proveedores nacionales, incluso proveedores internacionales como tal. Entonces, a partir de esta identificación, nosotros procedemos a
describir las características que tienen estos. ¿Okay? Es fundamental que nosotros identifiquemos y describamos las características más importantes que tengan que ver específicamente estos proveedores, es más, analizando y presentando aquellos conjuntos de aspectos que nos significa para nosotros como aspectos positivos o aspectos negativos. Entonces, un proveedor X provee pan, lo bueno es esto, lo malo es esto. ¿Listo? Y tenemos que tener la posibilidad de identificar, de agruparlos, aquellos que nos proveen servicio, aquellos que nos proveen bienes, identificar si estas personas o empresas son nacionales o extranjeros, incluso aspectos societales, quiénes son específicamente los dueños y cuán dependiente es nuestro proyecto acá. Podemos utilizar incluso la lógica de lo que es el señor el diamante, el señor Porter, para identificar específicamente, por ejemplo, cuán importantes son nuestros proveedores, cuán importantes son los productos que ellos ofrecen y cuánto nos condicionan a nuestro proyecto como tal. No es lo mismo tener un proveedor que tener 100 proveedores. Entonces, estos aspectos tienen que evidenciarse, analizarse y presentarse en lo que es este acápite. El segundo aspecto tiene que ver con el aspecto geográfico, y acá nosotros tenemos que identificar dónde están ubicados, con las condiciones naturales más importantes que pueden ser condicionantes o no, por ejemplo, para que incluso nuestro proyecto se ubique cerca de los proveedores y no tanto específicamente de lo que es el mercado como tal. Muchas veces la concentración de un conjunto de proveedores puede abaratar el transporte, por ejemplo, de la materia prima, o incluso puede garantizar el acceso a la materia prima, por ejemplo. Por lo tanto, se hace necesario que nosotros estemos cerca de los proveedores. Y a partir de esto, considerar las características geográficas, las alternativas de comunicación para transmitir o recepcionar información como tal, y a su vez la posibilidad de lo que es el transporte. Entonces, a partir de esta perspectiva, tenemos nosotros que permitirnos pues amplificar o escribir y analizar el conjunto de aspectos que tienen que ver específicamente con el mercado proveedor. Ahora vamos a entrar a exponer lo referido a lo que es la demanda. ¿Okay? Y aquí tenemos que primero tener un conjunto de consideraciones que son fundamentales para que nosotros analicemos y determinemos la demanda del proyecto, y a su vez otros aspectos que son necesariamente cuantitativos y que son fundamentales para que nosotros pues identifiquemos específicamente lo inherente a lo que es la demanda como tal. Entonces, a ver, ¿a qué nos referimos cuando hablemos aquí de los aspectos condicionantes? Es fundamental que cuando nosotros procedamos a analizar la demanda específicamente de nuestro proyecto, nosotros tengamos que analizar específicamente cuán grande es el mercado. Nos referimos a lo que es el tamaño de la población, el mercado. ¿Okay? Nosotros asumo que pretenderíamos pues, atender un segmento de ese mercado o varios segmentos de ese mercado, pero es importante que procedamos incluso a analizar el tamaño de la población, pero a su vez las características de esta población, me refiero a lo que es el mercado como tal. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos esta responsabilidad? Porque a medida que nosotros tengamos la posibilidad de identificar el tamaño del mercado y las características como tal, nos puede dejar entrever, por ejemplo, si este mercado va a crecer, va a decrecer o incluso se tiene la posibilidad de que a su interior, a partir de un conjunto de características propias, pues se comiencen a generar un conjunto de otros segmentos como tal. Es importante que acá también nosotros analicemos, por ejemplo, el precio de los productos sustitutos. ¿Por qué es fundamental el que analicemos el precio del producto sustituto? Porque es a partir de que si un producto que busca satisfacer las mismas necesidades y deseos y expectativas que tiene en términos concretos, el producto como tal, pues acá nos va a significar que muy probablemente, pues el mercado, en cuanto existe una variación bastante mínima del precio del consumidor, nosotros tengamos la posibilidad de ese conjunto de características que necesariamente a nosotros no nos va a convenir. Entonces, no sé, me refiero a que si nosotros vamos a vender pan, por ejemplo, y
una persona esté vendiendo, no sé, por ahí unas galletas de chuño, por ejemplo, si sean un sustituto, por decir algo así, y nosotros a subir 20 centavos el pan, la gente deja de comprar pan y se comienza a comprar las galletas, no sé, de agua, por ejemplo, de chuño, como tener aquí como tal. Entonces, a eso es importante que nosotros identifiquemos. O bien puede pasar a la inversa, que por ejemplo los productos sustitutos pueden tener una variación significativa del precio y la gente por eso cada vez garantiza que va a comprar nuestros productos específicamente. El precio del bien, el precio del bien. Entonces el precio del bien, en este caso del bien complementario, hacíamos una ejemplificación la clase anterior y nos estábamos refiriendo a que, por ejemplo, si yo vendo, por ejemplo, tóner o impresora, y mi producto, si yo vendo impresora y mi producto, por ejemplo, complementario es el tóner, entonces, si por ejemplo el tóner sube demasiado el precio, pues es muy probable que la gente no se anime a comprar mucha impresora de las que yo produzco. Sin embargo, si el producto complementario, además de que es fundamental o condiciona el consumo de mi producto, pero es a un precio bajo, pues seguro que la gente no va a tener ningún inconveniente en comprar ese producto como tal. Es fundamental que nosotros analicemos el ingreso del consumidor, ¿ok? Hay sectores de la población que muchas veces están afectados a partir de lo que son las diferentes variaciones. Es más, por ejemplo, la coyuntura, creo actualmente que está viviendo nuestro país y el mundo, asumo que muchas personas están en un grado de indefensión económica referente a otro conjunto de personas como tal. Entonces, es importante que nosotros analicemos ese conjunto de personas, si ustedes quieren, tiene determinada seguridad financiera o no lo tiene, o incluso considerando las características de esto. Mi producto que busca que ellos compren tiene una valía significativa en función al ingreso, no sé, imagínense, ganan 20.000 bolivianos y yo le quiero vender un producto de 5 pesos, ¿no? O yo le quiero vender un producto que vale, pues, no sé, 10.000 dólares. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos esto. Analicemos el nivel general de precios, qué es lo que está ocurriendo con el nivel general de precios. Si mi producto, por ejemplo, es parte de la canasta familiar y generalmente está existiendo la inflación o están especulando con el precio como tal, puede ver afectado básicamente lo que es el consumo. El tema de lo que es el gusto y preferencia de los consumidores. Yo puedo querer vender, como les digo, voy a seguir con el pan, no sé por qué me he dado en esta clase el pan, pero vamos a asumir que yo quiero un proyecto para producir pan francés, pero identifico, por ejemplo, que en el mercado paceño la gente pues prefiere consumir la marraqueta. Entonces es importante que nosotros analicemos este conjunto de aspectos, porque este conjunto de aspectos puede permitirnos establecer que la demanda específicamente que va a tener nuestro mercado como tal, pues es importante que la consideremos. Entonces, es fundamental que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos y ese funciona a estos aspectos que nosotros deberíamos considerar básicamente el cálculo y la estimación de lo que es la demanda de lo que es para nuestro mercado como tal. Entonces, ¿qué implica? O aquí vamos a entraros un poquito a entender qué entendemos por demanda, qué es una demanda específicamente. Cuando estamos hablando de la demanda, estamos hablando de la sumatoria del conjunto de demandas individuales en función a un determinado producto, ya sea este un bien que adquiere un determinado conjunto de personas y que adquiere específicamente este conjunto de personas, esta cantidad de productos a un determinado nivel. Entonces, vamos a asumir que nosotros vamos a hablar específicamente de la demanda de, el pan en el curso. Entonces, nosotros vamos a asumir que somos 30 personas en el curso, incluyéndome, y que todos consumimos 2 panes. 2 panes al precio de 50 centavos. Entonces, cuando estamos hablando de lo que es la demanda, estamos hablando de lo que consumimos nosotros, todos en el curso, hablando de la demanda del curso, todos en el curso, ¿ok? A un determinado precio que es 50 centavos, ¿ok? Y la suma individual de lo que cada uno específicamente consumimos, que somos 2 panes. Entonces, nosotros consumimos 2 panes
somos 30 personas, entonces la suma de 2 más 2 más 2, o multiplicado 2 por 30, significaría que la demanda a un precio de 50 centavos, la demanda del pan al precio de 50 centavos del curso es igual a 60 pan. ¿Ok? A eso estamos refiriendo la demanda, ¿no? Entonces, es fundamental que nosotros establezcamos específicamente este aspecto, porque este aspecto viene a ser el fundamental o uno de los más condicionantes para saber si el proyecto tiene o no tiene demanda. ¿Ok? Puede ser que exista demanda en el mercado, pero esté totalmente atendida. O bien puede existir la demanda del mercado, pero, no sé, de los 60 panes que requiere el curso, solamente 40 son atendidos y 20 panes no están atendidos o la gente, pues, lamentablemente no hay la posibilidad para hacerlo así. Entonces, es fundamental que nosotros identifiquemos, vamos a atender una demanda insatisfecha, o sea, que no está siendo atendida, ¿okay? Que no tiene para comprar pan, o vamos a atender a la demanda específicamente que está siendo atendida, pero que esta demanda no está conforme con los atributos que tienen los productos que están disponibles en el mercado. Y en función de estos aspectos que nosotros tenemos que considerar, es que nosotros, pues, tenemos que hacer el cálculo de la elasticidad de la demanda que tiene específicamente. Y a partir de eso tenemos que hacer el cálculo específicamente sobre el tipo de elasticidad que contiene específicamente la demanda a la cual nosotros pretendemos atender. Entonces, el cálculo tenemos que hacerlo nosotros en función a la ingreso, la elasticidad cruzada. Entonces, para definir, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si ocurriese una variación en el precio? Si sube o baja el precio, ¿qué comportamiento tiene específicamente la demanda, ¿no? Entonces, porque, y esto se calcula específicamente o se establece con el cálculo, con lo que es la elasticidad de la demanda. Aquí me voy a detener un poquito a explicarles a ustedes para que me entiendan. Por ejemplo, se hablan específicamente de la demanda elástica, es inelástica, incluso que la demanda es unitaria como tal. Permítanme, hay alguien que está con su micrófono encendido y no... Permítanme, ok, gracias, ahora sí. Disculpa. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a asumir, espero que me sigan en este ejemplo, espero que me sigan, si no, tal vez prohibimos la posibilidad de reforzar en una siguiente sesión. O sea, ¿qué pasa? Imagínense que ustedes compran, caramba, compran 10 panes al precio de 50 centavos. ¿Estamos claros? Espero que todos me sigan. Todos compramos 10 panes cuando el precio del pan vale 50 centavos. Va a haber el primer caso. El primer caso va a ser que cuando nosotros, cuando el precio del pan baja a 25 centavos, ¿ok? Vale 50, se reduce a 25 centavos. Nosotros en lugar de comprar 10, compramos 20. ¿Se entiende? Cuando valía 50 centavos el pan, comprábamos 10 panes, se redujo a la mitad el precio del pan y nosotros hemos comprado 20 panes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un comportamiento proporcional de la demanda. ¿Ok? Entonces, espero que me sigan ahí. Vamos a asumir, segundo caso, que el precio del pan vale 75 centavos. ¿Ok? Y cuando vale 75 centavos, ustedes compran 5 panes. Entonces, como podemos ver, si nosotros dibujáramos una curva de la elasticidad de la demanda, pues tenemos la posibilidad de tal vez no, es muy probable que el cálculo de esta demanda sea denominada como unitaria, ¿no? Porque a una igual proporción del precio ocurre exactamente una reducción o un aumento en lo que es la demanda. O sea, ¿no? Baja el precio, compro el doble, sube el precio, pues compro la mitad. Entonces es muy probable que la elasticidad de esto sea unitaria. Sin embargo, vamos a ponernos en este caso que es el tercer caso, que donde el precio del pan de 50 centavos baja a 40. ¿Listo? Y ustedes dicen, bueno,
como el pan baja a 40 centavos, yo no compro nada. ¿Ok? Cuando el pan valía 50 centavos, compraba 10. Pero baja 40 centavos y yo no compro ningún pan. Ahí está, no compro ningún pan. ¿Ok? Imaginémonos este caso, si este es el caso. Asumamos ahora que un cuarto caso que el pan sube a 60 centavos y yo compro pues 10 panes. El pan sube a 1 boliviano y yo compro 10 panes. El pan sube a 2 bolivianos y yo sigo comprando a 2 panes. Entonces, en el cuarto caso, cuando estábamos hablando específicamente de que el pan se reducía a 40 centavos, pues yo dejo de comprar, estamos hablando de un comportamiento pues totalmente elástico, ¿ok? Y cuando estoy hablando de que el pan sube específicamente a 60, a 1 peso, a 2 bolivianos, estamos hablando de un comportamiento inelástico. Porque pareciera que no importa cuánto valga el pan, yo sigo comprando exactamente la misma cantidad. Entonces, en este caso es fundamental que ustedes hagan este cálculo, porque esto a ustedes les permite establecer, pues, identificar qué tipo, ¿ok? Qué tipo de de producto estamos hablando. Entonces, por esto es importante que ustedes calculen y establezcan el tipo de elasticidad en función a lo que yo he hablado, es el tipo de la elasticidad precio, pero también podemos hacer este análisis en función al tipo de elasticidad ingreso, o incluso podemos saber qué con la elasticidad cruzada, cuando no, qué pasa con el precio, por ejemplo, del bien sustituto como tal. Entonces, esto específicamente referido a la elasticidad, y es fundamental que ustedes conozcan y establezcan esto. Luego tenemos la posibilidad de identificar y describir qué tipo de demanda vamos a atender nosotros. Es fundamental que nosotros identifiquemos. Vamos a atender la demanda potencial, es lo que un poco le decía hace rato, la demanda efectiva o la demanda insatisfecha. ¿Ok? Y aquí es fundamental que ustedes identifiquen qué tipo de demanda es la que estamos buscando, por ejemplo, atender. ¿Ok? Viene a ser aquel conjunto de personas que, caramba, quiere comprar el pan, pero no hay pan disponible. ¿Ok? Quiero atender a aquel conjunto de personas que, pues, caramba, está comprando el pan, pero no está feliz con el pan que compra, porque no tiene los atributos específicamente que se están ofreciendo. O incluso estamos hablando de un conjunto de personas que no conoce el producto o que tiene la voluntad de hacerlo, pero no sabe que existe o que va a existir como tal. Entonces, es fundamental que nosotros describamos ese conjunto de información como tal. Y a partir de nosotros, lo que tenemos que hacer es, a su vez, colocar en un cuadro. No recuerdo si les he subido el tema de estudio de mercado, si no lo voy a subir teniendo la clase. Es que ustedes me coloquen en un cuadro la demanda histórica. Yo espero específicamente que ustedes mínimamente coloquen la demanda histórica de al menos los últimos 5 años. Entonces, cuando hablamos de los 5 años, implica que nosotros tengamos que hacer la demanda del 2019, 2018, 2017, 2016 y 2015. Entonces, mínimamente tenemos que establecer los datos numéricos de la demanda histórica, o sea, cuánto la gente ha comprado estos últimos 5 años, mínimamente. Y es en función a estos datos cuantitativos que nosotros tenemos que proyectar, hacer una proyección de la demanda. Sin embargo, aquí se da una primera recomendación, o una de las bases recomendaciones que estoy haciendo, en el sentido de que es fundamental que nosotros observemos el comportamiento de la demanda de los 5 años que hemos presentado en el punto de la demanda histórica, ¿no? Porque si hay algún comportamiento atípico en lo que es la demanda histórica, va a ser fundamental que incluso nosotros, para definir la fórmula para proyectar la demanda,
pues tengamos en consideración esto. A ver, me voy nuevamente a ejemplificar esta situación. Vamos a asumir que el año 2015 se consumía 100, el año 2016 se consumía 200, el año 2017 300, el año 2018 400 y el año 2019 10. Oh, ¿ahí qué pasó? ¿No? O sea, se notaba que históricamente iba incrementándose de 100 en 100 la demanda, pero en 2019 bajó a 10. ¿Qué pasó? ¿Ok? Entonces, este aspecto es fundamental que nosotros lo analicemos y lo consideremos para definir la fórmula estadística para proyectar los demanda. Y es fundamental que estos comportamientos atípicos en lo que es la demanda histórica, nosotros como proyectistas, hombres o mujeres proyectistas, justamente tengamos la posibilidad de analizar el conjunto de aspectos para decir qué ha pasado con el comportamiento histórico. Y es más, tengamos que indagar profundamente qué ha ocurrido en esa gestión, qué es lo que pasó, ¿ok? O si de pronto 100, de pronto 1000, luego 0, luego 2000. Entonces, ese conjunto de comportamiento es importante que nosotros no lo obviemos, no lo pasemos a la ligera, porque esto nos permite o nos desvela a nosotros, como quieran entenderlo, justamente, de que algo ocurre en lo que es el comportamiento de la demanda, que posiblemente a nosotros nos pueda afectar cuando una vez funcione el proyecto. Entonces, es fundamental que consideremos estos aspectos para que ustedes tengan la respectiva consideración. Y vamos a pasar a explicar el punto, al punto 5, que tiene que ver con las exportaciones. Acá me va a permitir yo detenerme o detener el avance, porque es fundamental que ustedes internalicen estos aspectos y vamos a comenzar después a generarnos un conjunto de sesiones en función a lo que es la materia. ¿Qué implica esto? A ver, las exportaciones, ¿por qué colocamos? Es importante que entendamos la lógica de por qué está la demanda y por qué están las exportaciones. A ver, cuando nosotros estamos identificando el tema de lo que es la demanda, ¿no es cierto? La demanda viene a ver viene a considerar, si ustedes quieren, la posibilidad de que lo que demanda el mercado nacional, ¿okay?, es lo que quiere comprar. Entonces, es la cantidad de panes, el volumen de las cantidades de panes o volúmenes de panes que quiere comprar nuestro mercado. Las exportaciones, bajo esta misma lógica, vienen a ser las cantidades de panes que quieren otros países, ¿no es cierto? Otros países. Estamos, Europa, países del continente europeo, de Asia o del mismo continente como tal. ¿Listo? Entonces, es fundamental que nosotros comencemos a identificar esto. Entonces, y es función a las exportaciones que es fundamental que nosotros identifiquemos los países a los que se prevé exportar, identifiquemos las características, por ejemplo, que son necesarias, por ejemplo, para exportar, características normativas, ¿ok? Más que identifiquemos, por ejemplo, si vamos a exportar todo o no vamos a exportar todo. ¿A qué empresa? ¿Vamos a exportar a una empresa? ¿Vamos a exportar a una persona? ¿A un conjunto de empresas? Es importante, es fundamental que nosotros, además de los aspectos normativos, identifiquemos los aspectos técnicos específicamente que tiene, por ejemplo, este país como tal. ¿Okay? Aspectos técnicos en lo que es el contenido físico, químico, el embalaje o incluso el tamaño mismo de lo que es el embalaje o la caja en la cual se va a determinar exportar como tal. Por ejemplo, en función a determinados productos, hay algunos países que determinan que determinados contenidos químicos no pueden ser parte de esto, ¿no? O mínimamente, o bien específicamente, por ejemplo, a partir de algunos aspectos que tienen que ver que el embalaje no tiene que tener muchos contenidos de muchos químicos o mucho plástico como tal. E incluso, por ejemplo, hay países que condicionan que algunas empresas específicamente no puedan, por ejemplo, asimilarse o permitirse que ingresen productos si en el proceso productivo, por ejemplo, hay niños o niñas trabajando. Por ejemplo, entonces, todos esos aspectos es fundamental que nosotros los consideremos, que básicamente identifiquemos si hay incentivos a la exportación, si el Estado, el gobierno, por ejemplo, tiene algún tipo de incentivos para que nosotros podamos exportar. Si hay condiciones, si hay, por ejemplo, estaciones o hay plazos para la entrega específicamente de la exportación como tal.
un ejemplo claro es la almendra. La almendra no se puede exportar en todo momento. Es más, el mercado se da en función de determinados momentos cuando se da, por ejemplo, la zafra de lo que es la castaña como tal o la almendra, ¿no? Es importante que nosotros identifiquemos qué países exportan o qué otras empresas de nuestro país exportan este producto como tal, ¿ok? Y que a su vez, considerando desde la misma perspectiva de la demanda, que incluso analicemos la exportación histórica que ha tenido otros países u otras empresas, otros países, y las empresas propias de nuestro país cuando ha exportado específicamente este bien que lo estamos teniendo. Entonces, esto tiene que ver con lo que es el tema de lo que es la exportación. ¿Por qué está unido el tema de lo que es la demanda con lo que es la exportación? Porque con esto voy a terminar esta parte para darle a ustedes la posibilidad de que tengan algún tipo de retroalimentación a mi persona. Porque vamos a asumir que yo produzco 10 panes y, por ejemplo, vamos a asumir que mi mercado nacional quiere consumir 10 panes. Sin embargo, un país X también quiere 10 panes como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Voy a dar los 10 panes a mi mercado nacional o lo voy a llevar los 10 panes a otro país? Decido darle 5 panes a mi país. Entonces, estos 5 panes los voy a utilizar para exportar. Entonces, es por eso, es importante que entendamos por qué están cerca estos dos puntos en el estudio de mercado, porque tienen esta lógica, esta coherencia de entender, por ejemplo, justamente quiénes son y cuánto se necesita del producto que queremos producir en el mercado como tal. Yo me detendría acá y daría la posibilidad a ustedes a que me hagan un conjunto de preguntas o algunas dudas que ustedes tengan con relación a lo que es el tema de estudio de mercado y todo lo que se ha expuesto en esta sesión. Le dicen buenas noches. Tengo una consultita. Usted Dígame. mencionaba acá sobre las exportaciones, obviamente. Yo le comentaba, mi proyecto va basado en un restaurante de comida nacional. Obviamente usted daba el ejemplo de los panes, ¿no? Si yo quiero exportarlo a otro lugar, veo los medios, ¿no es cierto? Sí. Pero un ejemplo yo le pongo, ¿no? Si yo quisiera exportar el fricasé, por ejemplo, no se va a poder porque obviamente son ingredientes que se comen prácticamente al día, ¿no es cierto? ¿Y Sí. cómo vendría a ser en ese caso? Lo que pasa es que no se olviden que al inicio de la clase yo les decía a ustedes que yo les voy a enseñar a ustedes a hacer un proyecto con los aspectos mínimos que debe tener, pero a su vez considerando todos los aspectos que debe tener más allá de las especificidades que tengan su proyecto. Entonces, por ejemplo, su proyecto como tal, si busca atender el mercado nacional, no deberías considerar este punto en tu proyecto específicamente que estás haciendo en la materia. Sin embargo, para mí es importante que si en tu vida futura, profesional, tú tienes la posibilidad de que alguien en tu trabajo te demanden, por ejemplo, hacer un proyecto y en ese proyecto se prevé no solamente atender el mercado nacional, tú tienes que tener conocimiento que a su vez tu proyecto debe contener el análisis de lo que es el tema de las exportaciones, ¿no? Entonces, mi responsabilidad es esa. Tu responsabilidad es entender eh, este aspecto de que mi proyecto específico, en este caso la materia, no se hace necesario que consideres el punto de exportación. Sí, tal vez dicen podría, no el tema de exportación, pero sí, digamos, no es lo mismo exportación que expandirme, digamos, ¿no? Es No, decir, claro. el nombre, no sé, el nombre que tiene mi restaurante, yo lo quiero abrir, no sé, en otro país, por decirle, ¿no? Pero eso vendría a ser a expandirme, digamos, ¿no? Crecer, digamos, pero Ya. no a exportar, ¿no? Pero es fundamental, no te olvides que cuando tú hagas el proyecto, pues te dirijas en términos concretos
a los aspectos que va a considerar tu proyecto, ¿no? O sea, puede ser que después de 5 años de tu proyecto ya tengas una empresa y esa empresa busque, por ejemplo, considerar tener presencia en otros países. Bueno, excelente eso, pero en el alcance, en el marco del proyecto, no corresponde colocarlo, ¿no? Ahora, si tú, dentro de la vida del proyecto como tal, consideras tener presencia, deberías considerarlo, pero específicamente el tema de la exportación viene a saber si tú quieres llevar tu producto, ya sea este bien y servicio, a otro país. Si, si tú específicamente quieres llevar a otro país, podemos analizarlo acá, pero siempre y cuando sea justamente un objetivo de tu proyecto en este momento. Y eso incluso lo vamos a ver una vez que terminemos este tema. Vamos a tener sesiones con ustedes y para que ustedes me hagan todas las preguntas que quieran específicamente con este proyecto, ¿no? Está bien, listo, sí le comprendo, digamos. Sí es importante, como usted me dice, no mencionar el tema de las exportaciones, pero si el objetivo está por el momento, no es ahorita el tema de Entonces, expandirme, ¿no? Sí, entonces más no, adelante. no estás obligada, no estás Ajá. obligada a considerar este punto en tu proyecto. Ah, ya. Ok. Gracias, licenciado, por la aclaración. No, porque aquí, Rosana. Ok, ¿alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Una consulta. Sí, El tema de la exportación es siempre y cuando vaya a ser aplicado, ¿no? En nuestro proyecto. sí, O sea, se pueda aplicar, así como el ejemplo de mi compañera, lo que usted le decía es si ella lo considera sí, un punto a favor, digamos, en base a exacto. su proyecto. ¿Está bien? Solo es más, yo estoy aquí avanzando hasta el quinto punto de lo que es el estudio de mercado. Ustedes tienen que tienen que comenzar a adaptarlo, ¿no? Entonces, al terminar el tema, yo quiero que ustedes me presenten su estructura de estudio de mercado, porque incluso tienen que proceder a recopilar información. Pero si, por ejemplo, tú ves que en tu proyecto no vas a ver exportaciones u otros puntos más, no lo colocas. Estamos claros, no lo colocas. No te voy a reprobar por eso, ¿entiendes? No te voy a reprobar por eso. ¿Estamos? Sí, licenciada, le comprendo.